Hola, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra charla con la arquitecta Margarita Rodríguez, con quien estamos platicando de Tapijulapa, de su creación, del diseño, quien ella fue la encargada de realizar en aquella década de los 70s este maravilloso pueblo mágico que tenemos en Tabasco. Muchas gracias por seguirnos acompañando, arquitecta Margarita, desde la Ciudad de México. Gracias por estar aquí en De Tabasco Soy. Muchas gracias, al contrario, el gusto es mío. Pues en la primera cápsula platicamos, arquitecta, sobre todo este proyecto, el cómo usted tuvo que juntar a las personas, ir de puerta en puerta y de casa en casa explicándole a cada poblador de la comunidad de aquel entonces en Tapijulapa, explicándoles el proyecto de poder renovar su casa y poder crear todo este complejo arquitectónico. Usted debe haber tenido muchas anécdotas, en eso nos quedamos. Y yo quisiera, antes de escuchar esas anécdotas, preguntarle cómo usted conoció Tapijulapa y cuál es la impresión que se lleva la primera vez que lo ve, cuando no existía el Tapijulapa que hoy los tabasqueños y México conocen. Muchas gracias por esa pregunta, que la estaba yo anhelando y te iba yo a decir que a qué horas lo podía decir. La primera vez que yo fui a Tapijulapa fue en realidad no fui a Tapijulapa, fui al manantial, que me llevó un señor de edad a conocer que quería tener una zona ecológica y casualmente está enfrente de la cascada de Villaluz. Nos fuimos en una camioneta, no pasamos por el pueblo, sino del otro lado, y nos atravesamos en unas llantas de camión. El señor me dijo, llévese un traje de baño o lo que no le importe mojar y unos tenis, porque vamos a subir a una zona escarpada. Subimos y Landy es una de las cosas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. De veras es un manantial, una zona selvática preciosa, porque yo le decía a Mario Trujillo, te juro que yo cada vez que camino por Tabasco veo los verdes diferentes como son en las pinturas. Quisiera yo pintarlo y para mí es más que una esmeralda este lugar. Regresando del manantial, yo le pregunté al señor que si conocía a alguna persona que me habían dicho que hacía muebles de mimbre y me dijo, te voy a llevar a un lugar donde los hacen. Pero me llevó a la parte de hasta arriba, detrás de la iglesia, y ahí había dos señores. Uno de ellos se llama Benito, el otro, según me acuerdo, era un señor Hernández. Y Benito me dijo, yo vivo pero abajo en el pueblo, venga a ver, y me baja unos escalones y una parte de la terraza de la iglesia y veo el pueblo maravillosamente. Un pueblo con tejas de metal, con tejas de cartón, teja plana, y veía yo las tejas abajo en el suelo. Y decía, este pueblo debió de haber sido de teja inclinada. Me emocionó muchísimo y a los días regresé y fui a visitarlo en la calle, en la abajo, revisé, subí y vi la plaza principal de la plaza. Se lo comenté al gobernador y le dije, me mandaste un lugar extraordinario, pero acabo de conocer otra maravilla. Y entonces le dije, mira, ya hice un proyecto así y asado, ¿qué hacemos? Y me dijo, no hay tiempo. Le dije, ¿cómo no? Porque la plaza se hace como en 2 o 3 meses, no hay recursos. Yo trabajaba en ese entonces en Presidencia haciendo los trabajos de restauración de San Cristóbal y había terminado lo de Oaxaca, que nosotros iniciamos la primera parte del convento grande de Oaxaca. Y el caso es que le dije, ¿por qué no platicamos con el licenciado Cervantes? Me dijo, platícalo. Platico con el licenciado Cervantes y le dije, es una maravilla, pero no hay dinero. El licenciado Cervantes consiguió recursos, pero cuando ya teníamos los recursos, Mario Trujillo estaba por entregar y cambian al licenciado Cervantes al cambio de gobierno a otro puesto. Entonces, el dinero se quedó en Presidencia. Entonces o en Hacienda, no sé cómo se manejaban entonces.
termina el sexenio y en una de las visitas, yo había hecho, como te comenté, el pueblo del Callejón de Puerto Escondido. Se baja Leandro Rovirosa y me dice, yo viví en esa esquina, del otro lado del callejón. Le digo, no, y esa visita fue la terminación del informe de Mario Trujillo. Ajá. Y fuimos a visitar el callejón que Mario quiso que conociera Echeverría. Y estábamos Echeverría, tengo la foto incluso, Echeverría, Leandro Rovirosa, Mario Trujillo y el de Justicia. Y me acuerdo que Leandro Rovirosa me dijo, voy a ir a 2, 3 lugares y quiero platicar contigo. A los 2 días regresa, me dijo, vengo emocionadísimo, he conocido un pueblo extraordinario, me subieron al segundo balcón y le dije, Tapijula. Me dijo, ¿cómo sabes? Es el único pueblo que tiene un balcón en el segundo piso. Me dijo, ahí puedes hacer eso 20 veces. Digo, encantada, pero era terminando la campaña de Leandro. El 1 de enero del 77 vino representando al presidente el arquitecto Ramírez Vázquez, con el que yo había trabajado antes. Leandro le platica de que quería que yo trabajara con los de Tapijulapa, y platicamos sobre eso, y le dije, arquitecto, hay un dinero en presidencia, se consiguió así, así, asado, y él lo rescató, y el mismo 1 nos vamos a visitar, increíble, y Leandro Rovirosa con 2, 3 funcionarios que iban, Ramírez Vázquez, pero llegamos a Tapijulapa lloviendo, y en el camino yo le mando un mensajito, una tarjetita a, ¿cómo se llamaba? El ayudante de Chalío. Le mando a Chalío una tarjetita y le digo, manda decir que tengan impermeables y el sombrerito, si no nos vamos a bajar del camión. Pues así estaban, nos bajamos, recorrimos con los impermeables, platicó el arquitecto con la gente, Leandro también, y todo el mundo, y le preguntó a la gente, ¿quieren que se remodele esto? Claro que sí. Ya me conocían, pero no habíamos platicado de trabajar conjuntamente. Entonces, pues nos regresamos y Ramírez Vázquez dijo, adelante Margarita, y me nombra delegada federal de asentamientos humanos. Entonces Leandro me dice, ya tienes el problema resuelto y yo te nombro delegada estatal. Entonces tenía los dos monetes. Y con eso empezamos a seguir trabajando en Tapijulapa. Por supuesto, yo estaba enajenada cada día más con Tapijulapa. Se empezó a trabajar con los recursos que mandaron a la plaza principal. Y la plaza principal se hicieron arreglos que ya te mandaré las fotos, con los jardines para los niños en el mismo parque principal, y se trabajó con el material de la región, que había unas piedras maravillosas de los 2 ríos. Un señor dice, yo tengo una casa en el 3er nivel, pero quiero construir aquí en la esquina porque el terreno es mío. Que me hagan el proyecto que vaya ad hoc. Se le hizo el proyecto y entonces pues ya íbamos de gane, porque la gente veía más realidades. Claro. En medio de la plaza había un lugar donde había un señor que en un principio estaba un poco reacio, pero él formaba una escuadra, y en esa escuadra hicimos una fuente, y en la fuente había un verso de Tabasco que hizo un compositor que creo que se llama Amadeo Nieto, si no me equivoco, en donde habla de cantando van las piraguas sobre la montaña y el Tapijulapa, y se puso la poesía en la pared y la canción, y todavía existe. De ahí empezó el señor de la esquina, se formó un comité para que yo no manejara. Te hago la aclaración que nunca en todo lo que he hecho por autoconstrucción manejo un centavo. La gente maneja por su propio mérito. Empezamos a conseguir albañiles,
que ahí en el pueblo increíblemente no había más que uno. Hablamos a Tacotalpa, pero los que llegaron no conocían, digamos, lo que les planteábamos. Entonces mandé traer albañiles a Chiapas. Y en Chiapas cada albañil enseñaba a un grupo, fueran albañiles o no albañiles, para que trabajaran en sus propias casas. No había drenaje, agua potable, luz eléctrica ni teléfono. El único teléfono que había era de cuerda y lo manejaba un señor, por supuesto en una cabina de caseta que no tenía, que a veces no abría. Entonces el pueblo realmente estaba incomunicado. Oiga, doña María, y cuando se construye Totijulapa, cuando usted lo diseña, estaba conservada, no sé si estoy en lo correcto, estaba conservada todavía la iglesia, ¿verdad? Que se mantenía desde el carnaval. ¿Le hicieron restauraciones o no se toca esa iglesia? No recuerdo. Esa iglesia en esa época, por razones obvias, no se tocó. Ajá. Y porque esa iglesia, por razones que no entiendo, siendo el pueblo donde fueron en alguna época, según me platicaron, los poderes, Garrido Canaval, ¿recuerdas que hacía? Sí. Entonces, esa iglesia, por razones que no sé, no se tocó. Sí, en esa época y en la siguiente no, pero el cura bajaba con los albañiles, nos preguntaba y le decíamos, él fue modificando un poco por dentro, pero prohibido tenía tocar el exterior, porque el exterior iba con lo que más o menos era de la época. Ahí había dos corrientes. Era una arquitectura popular, vernácula, y parte del siglo XIX. Entonces rescatamos lo que se pudo, la gente lo aceptó, porque volver a tener después de que, el orgullo tú lo sabes de cualquier gente que mejora, en los pueblos es tener techo plano, porque para ellos piensan que tener el techo inclinado, que se mojan porque no tienen ni conocimientos para que no. Entonces lo enseñamos a todo eso, pero no había tejas suficientes más que los que tenían de cada una. Las pedimos a través del radio, increíble. Totijulapa se hizo con donativos de gentes que ya no, o de personas. Lo piden, cuando usted dice el radio, se está refiriendo a Sevilla Zurita. Al señor Sevilla. Hace un llamado a toda la gente que lo escuche en el estado y llevan sus tejas, pero ¿las venden o las donan? No, lo increíble, es lo que te quiero decir. Hubo donativos que no hubo nada, pero lógicamente cada vez pedías más. Sobre todo, yo quería recuperar la francesa, que era la que yo llegué a conocer. Entonces, cuando empezó a funcionar la francesa, todo mundo sabe que la francesa es más cara, pero también no sabían, que yo sí sabía, que esa francesa venía del lastre en los barcos a frontera. Entonces, frontera nos ayudó muchísimo, las personas de frontera, además de Palacio Municipal, en fin. La realidad, tuvimos mucho apoyo de mucha gente, pero empezaron a vender. Entonces empezó el problema, una gente tenía, otras no tenían, pero el gobierno empezó a apoyar. El gobierno tenía recursos para la plaza principal, más no para lo demás, pero viendo la necesidad de drenaje, agua potable y demás, ahí sí, había material y la gente tenía que poner los albañiles. Vienen anécdotas, como hace rato comentábamos, las anécdotas de personas mayores, sobre todo mujeres. El pueblo estaba formado por familias, pero en realidad los hombres salían a trabajar fuera. Entonces no había quien trabajara albañiles, entonces les sugirió que podían pagar un albañil, ya sea interior o poner ellos su albañil o que nosotros lo lleváramos. Ajá. Nosotros le pedimos a los albañiles de Chiapas que cobraran lo mínimo para no causarles un problema de que no eran de ahí y lo decían. Pero esos albañiles de Chiapas que llegaron, de todas maneras, había que hospedarlos, había que pagarles alimentación. ¿Y dónde estaban? ¿Quién lo pagaba? Ahora te voy a contar otra anécdota muy dura. Ajá. Que nos prestaron lo que ahora se maneja como casa de artesanía. Ajá. Era parte de la delegación porque Totijulapa es villa. Y ahora, como ya es pueblo mágico, ya no es villa.
pero la persona que lo manejaba era un delegado. Por intereses que empezamos a manejar y a tocar. Una madrugada me hablan de que había habido un problema, que habían detenido al delegado y a mis albañiles casualmente. Nos venimos a Tacotalpa y el presidente municipal muy enojado porque lo fui a ver y le dije, pero es que es una obra que se está haciendo. No, señora, a sus albañiles y al delegado se les encontraron carrujas de droga. Entonces yo a los albañiles los conocía de tiempo y yo creo más en la gente del pueblo, ni modo. Y yo les pregunté y nos dijeron, los carrujos los aventaron los militares, porque en realidad el problema venían en contra del delegado. Entonces pues hubo una queja, pero casualmente había una persona nacida de Tapijulapa, pero que no estaba sin nada, licenciado. Me recomendaron que lo viera, lo vi, y él logró sacarlos, por supuesto, con muchos problemas que se seguían tocando. Ahora voy a comentarte esto otro, también delicado. Resulta que había muchas cantinas, muchos bares, y el presidente municipal, ahí era el problema contra el delegado. El delegado quiso cerrar las cantinas y el presidente municipal no lo aceptaba. Pero ahí había un contubernio. Otra madrugada me van a levantar, pero llegan con picos, palas y asadones que venían a que los acompañara yo a hablar con el gobernador porque habían tenido otro problema al intentar cerrar las cantinas. Vamos a la casa del gobernador, el gobernador no estaba en ese momento en México, había ido a un congreso. Entonces les dije, espérense que regrese. Pues no, nos regresamos porque yo me tuve que ir con ellos. Si estoy pidiendo que jalen, yo tenía que jalar, ¿no? Entonces fuimos a Tapijulapa y ya encontramos toda la gente, toda la con picos, palas, asadones y con todo lo que podía. Pero ahí ya nadie iba a dar un paso. Te hago la aclaración que no había carretera buena. Era una carretera de terracería. ¿Cuánto hacían de Villahermosa a Tapijulapa? 2 horas y 20. Ajá. Y ya te imaginarás en época de lluvia. Y Sí, ahí llovía, ahí llueve, llovía y sigue lloviendo muy, muy especial. El caso es que se afectaron intereses muy fuertes. Llega el gobernador, lógicamente se habla. Resulta que la persona que era el abogado, casualmente era diputado, y le lee la cartilla al presidente municipal y se lo dice al gobernador, y con las pruebas fehacientes de todo, se destituye al presidente municipal, causando otros intereses, pero ahí quedó. Claro. El caso es que esas son algunas anécdotas difíciles, pero el pueblo lo hace más unido y conmigo más. Arquitecta, si yo preguntarle algo, perdón que le interrumpe, pero usted me va platicando todo esto, yo me la imagino a usted en ese tiempo, con todas esas adversidades, metida en medio de esa grilla política, porque al final es grilla y siempre ocurre en los proyectos, pero además la imagino dirigiendo a todos estos hombres y en todo este terreno complicado, el calor, los moscos, el sueño de ver este pueblo construido. Pero yo tengo que preguntarle a usted, como mujer, ¿qué satisfacción tenía o qué obstáculos tenía en los 70s el que una mujer estuviera dirigiendo tremendo proyecto? Yo conozco a usted es una mujer entera y una mujer de carácter. Solamente así, a lo mejor, dirigiendo a tanta gente, a tantos albañiles. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo era para una mujer arquitecta en esos años 70 dirigir un proyecto de esta magnitud? Mira, mi amor, no piensas en el problema, piensas más que nada en la solución, pero yo cada vez me iba haciendo más de ellos y ellos de mí. Entonces, en un momento dado, ellos veían que yo trabajaba para ellos y que yo los necesitaba a ellos. Y así se los hacía ver en cada junta, en cada reunión, en las noches. Llegué a dormir ahí con ellos.
me prestaban algunos las casas, me metí en el hotel famoso ese difícil, todo lo que no te imaginas y ellos sabían. Y además usted ya era mamá. Estaba Sí, embarazada del último hijo. caray. Y no te puedes imaginar que me lo llevaba en una cuna que se desarmaba, pero tenía mirillaque. Entonces andaba conmigo para todos lados, hasta que un día conoces a Olga Garrido, ¿no? Ajá. Olga Garrido llega a ser directora de las, ¿cómo se llama? Guarderías, y va y me acompaña. Oye, yo quiero ver el pueblo y además quiero ver cómo te manejas como mamá allá. Pues cuando regresamos me dijo, no vuelves a llevar a Mario. Mario necesita una cosa más salubre. Oye, le digo, pero todo lo traigo, lo hiervo, me ayudan. No. Este niño se queda en las guarderías. Mi problema era que Olga tenía un horario y yo no llegaba. Cuando no era porque había un problema, había otro. La construcción no era tan fácil, además de que construía y me metía y no me acordaba ni la hora. Cuando venía yo a ver y sin teléfono, ya te imaginarás. No, ya me... Entonces, arreglé con Olga. Si a la hora que el niño tiene que salir, busca a mis otros hijos y a mi marido, y ya Mario no tenía problemas, ¿me entiendes? Y además Mario creció increíble porque fue el niño que más resolvió todo, más joven que los demás, porque tenía 40 gentes alrededor y su mundo era con niños, no con albañiles ni conmigo. Excelente. Oiga, ¿y cuánto duró esta construcción? Desde que le asignan el proyecto hasta que Tapijulapa queda listo, ¿de cuánto Pues tiempo? Mira, realmente cuando se visitó, que ustedes en los anales periodísticos lo ven, una visita que hizo Leandro con un grupo de empresarios y sus esposas, llevábamos 6 meses. Pero antes te cuento otra anécdota antipolítica. Estábamos trabajando como negros terminando el adoquín que se hizo con un molde que yo diseñé especial junto con mis compañeros y con otros albañiles que me decían, esto va a poder, esto no. La bronca era la inclinación para que no afectara casas porque me contaron que en una época se inundaron a 4 metros. Hace poco me contaron que el agua subió hasta donde hay una fuente de las ranas, si te acuerdas de esa fuente. Sí. El problema fue que comentaron, alguien comentó y le preguntó al gobernador que si alguna vez había ido a ver lo que estábamos haciendo y él dijo, no, pues vaya a ver que no hay nada, y muchos hoyos y mucha tierra y mucho todo, porque había un periodista que era nativo de ahí y me ponía verde, como que quién me había dicho que era yo arquitecto, porque por donde quiera que pasaba había hoyos. ¿Cómo no había hoyos? Y si la casa fulana me decía que sí trabajaba, haz tu preparación para el agua, las zanjas y todo, agua potable, era, que se brincaba 3, 4, pues tenía yo que hacerla. Yo no iba a dejar que nadie parara. Tarde o temprano tenían que sumarse todos, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces ya cuando pusimos el adoquín, para mí era el mayor orgullo, porque además sabes que en ese lugar llevaban Torton, era el único lugar de esa zona que llevaba combustible, llevaba aceite, todos los menesteres que necesitaban Oxolotán, Puxcatán y todos los pueblitos de al lado. Se surtían de Tapijulapa de 2 casas, la Casa Vázquez, Casa Ponce, que eran el final. Las 2 casas estaban recién hechas 6 meses antes de que yo llegara. Entonces, cuando los quise meta su techo, su teja y todo, no querían. Entonces tuve que hacer un proyecto aceptando parte de lo que tenían y ellos también. O sea, ni ellos ni yo. Hicimos arcos que no existían, una serie de cosas que combinaran. Con esto concluimos esta conversación con la arquitecta Margarita Rodríguez, quien dirigió el proyecto del pueblo Tapijulapa en el municipio de Tacotalpa, aquí en Tabasco. Seguimos comentando y platicando con ella muchas más anécdotas para conocer la historia reciente de Tabasco desde la voz de sus protagonistas. Acompáñenos en el siguiente video.